Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordena al Senama y al Servicio de Salud de Magallanes proteger a pareja de ancianos vulnerables. Corte Suprema ordena a ISAPRE cubrir tratamiento completo de fertilización a usuaria, a la que solo le bonificaron una de las 3 etapas. Corte Suprema no acogió recurso de protección de persona privada de libertad de Punta Peuco, a quien le rechazaron beneficios carcelarios. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección presentado por el alcalde de esta ciudad a favor de una pareja de ancianos. El Tribunal de Alzada ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor y al Servicio de Salud de Magallanes adoptar las medidas necesarias para la salud y protección de estos adultos mayores en grave situación de vulnerabilidad. En la ciudad de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección en favor de una pareja de ancianos y ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama y al Servicio de Salud de Magallanes adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su salud y protegerlos, ya que se encuentran en grave situación de vulnerabilidad. Nos parece muy positiva esta sentencia porque establece medidas bien concretas para asegurar el derecho a la salud de las personas adultas mayores e incluso adopta medidas para que eventualmente pueda adoptarse medidas en relación al derecho a la seguridad social de las personas adultas mayores. La Municipalidad de Punta Arenas tomó conocimiento de la precaria situación de vida de la pareja de 72 y 74 años y evaluó su situación para brindar la ayuda necesaria. Luego de una visita se informó al Servicio del Adulto Mayor, organismo que informó que no contaba con dispositivos o alternativas habitacionales para un traslado. Se entiende el fallo, se desprende, ¿cierto?, que ocupó 2 normas importantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que el primero es una norma constitucional, aplica la Constitución derechamente en su artículo 19, número 1, y una norma supraconstitucional que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ha sido ratificada hace muy poco, en el año 2017, por nuestro país. La primera sala del Tribunal de Alzada estableció que la situación de insalubridad y desprotección en que vive la pareja atenta contra su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Una sentencia que debe distinguirse en su forma y su fondo, según María Loreto Franco, abogada que se desempeña como curadora en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia. El tema de fondo dice relación con cuáles son las competencias que tienen que tener cada organismo. En el caso del Servicio de Salud de Magallanes, ellos reflejaban dentro de sus argumentos que no contaban con las competencias ni con el mandato legal para ejercer las funciones que la misma Corte le estaba obligando a realizar. Entre los detalles del fallo destaca que el Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá continuar articulando redes de servicios sociales y efectuando seguimiento de los afectados y velar para que la vivienda que actualmente ocupan se encuentre en condiciones de habitabilidad e higiene que no pongan en riesgo su salud. Los tribunales están adoptando medidas bien claras al servicio de salud y al servicio de las personas adultas mayores para que estas personas puedan tener condiciones dignas de existencia. Esto en plena conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es muy importante. Esta sentencia cita directamente la Convención Interamericana sobre protección de los derechos de las personas adultas mayores, que es una convención que recientemente ha promulgado el Estado de Chile y que se encuentra vigente. El fallo agrega que debe exigirse un informe a la Secretaría Regional Ministerial de Salud u otros servicios y entidades públicas sobre la situación sanitaria de la pareja de ancianos. Además, que dentro de la reglamentación vigente se les entregue y pague efectivamente una pensión básica solidaria, entre una serie de otras medidas. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una mujer en contra de ISAPRE Vía 3 y ordenó a la institución otorgarle cobertura en todo su tratamiento de fertilización. El seguro solo le había bonificado la primera etapa y no las 3 que contempla dicho proceso. Una mujer se realizó un tratamiento de fertilidad y su ISAPRE cubrió solamente la primera de 3 etapas, negándose a la cobertura y el reembolso por la totalidad del procedimiento. La mujer presentó un recurso de protección y la Corte Suprema falló a su favor. El fallo se funda sobre una discusión de carácter interpretativo a propósito de un contrato de prestaciones de salud. Y al tenor de ese contrato verificar si una de las prestaciones que el mismo contrato contempla abordaba ciertos y determinados tratamientos médicos que de acuerdo a la ISAPRE quedaban fuera, que de acuerdo a la clienta, a la enferma o quien es
la suscriptora del ISAPRE, quedaban dentro. La Corte Suprema consideró que, en la discusión de carácter interpretativo, la ISAPRE Vida 3 incurrió en un incumplimiento de servicios de manera arbitraria e ilegal, al negar la cobertura del plan de salud, en una instancia en que ya se había realizado una primera etapa del tratamiento. Cuando se hace referencia a un determinado tratamiento, se entiende que el tratamiento debe finalizar en su etapa última y no al principio de la misma. Ahora, si la ISAPRE quisiese eventualmente llevar a cabo una limitación del alcance, debería decirlo explícitamente, cosa que no ocurría al tenor del contrato que se había celebrado. La mujer utilizó un recurso de protección al ver vulnerado su derecho de propiedad en el contrato sostenido con la aseguradora. Además, en el fallo se argumentó que la normativa aplicable al caso no establece ninguna norma legal que autorice a la ISAPRE a negar la cobertura. La Constitución asegura el derecho a propiedad. ¿Qué significa esto? Que todas las partes y las personas tienen derecho a que los derechos que emanan a su vez de un contrato, porque yo cuando celebro un contrato, en este caso con una ISAPRE, surgen derechos y obligaciones y esos se incorporan en el patrimonio de la persona. Por tanto, no puede ninguno de los dos contratantes desconocerlo sin infringir el derecho de propiedad. Desde el análisis del fallo, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, establece que existe también una situación en la que la ISAPRE no actuó de buena fe. La Corte entiende que el proceso de fertilización tiene varias etapas y por tanto, si de buena fe las partes fueron convenidas y de alguna manera se le dio cobertura en la primera etapa y ahora viene una segunda etapa dentro del proceso de fertilización y no se le da la cobertura, precisamente ha habido un incumplimiento a la buena fe en la relación que tienen las partes en un contrato. Finalmente, la Corte Suprema dispuso que se acogiera el recurso de protección presentado por la afiliada, ordenando a la institución de salud ISAPRE Vida 3 a pagar la cobertura completa del tratamiento del plan de salud dentro de un plazo de 10 días hábiles dictada la sentencia. Fue un marino nazi, inventor de los camiones de la muerte, responsable del asesinato de más de 500.000 de personas en Auschwitz. Llegó a Chile en la década de los 50 y a pesar de que se solicitó su extradición, jamás recibió condena por el delito de genocidio. En el siguiente fallo histórico revisamos el caso del ex coronel de las SS, Walter Röhrl. En 1958 llegó a Chile uno de los genocidas nazis más buscados en el mundo y apuntado como responsable de la muerte de más de 500.000 de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Inventor de la cámara de gas ambulante, la que llamó como la forma más eficiente de exterminar personas, y espía para la Alemania Occidental. Hasta 1963 intentaron extraditarlo, pero la Corte Suprema de Chile se negó. Pese a distintos intentos posteriores, murió libre en 1984. Él era un hombre muy frío en todo caso y no tenía ningún problema en decir las cosas por su nombre y se enorgullecía de haber sido nazi. El pertenecer a la Armada alemana le permitió a Walter Röhrl su primer acercamiento con Latinoamérica. Tras conocer parte del territorio, en 1938 fue contratado por el oficial nazi Reinhard Heydrich para trabajar en las SS, la organización paramilitar al servicio del Führer. Lo que decían de él sus pares lo definían como un hombre en el que no se debía confiar, bastante arrogante, pretendía ser muy fino y elegante, y ellos dicen siempre que a pesar de haber estado en la Armada era un hombre bastante grosero. Heinrich Himmler, jefe supremo de las SS hitlerianas, dio la orden: crear un método eficaz para el asesinato en masa de judíos. Así fue como Röhrl estuvo a cargo de la solución final implementada en el otoño europeo de 1941. El que ideó más bien los camiones de la muerte, porque ya los hornos crematorios les estaban saliendo muy caros, requerían mayor infraestructura, entonces él decide simplemente poner el tubo de escape hacia el interior. Se les invitaba a personas que en el fondo iban a ir a una supuesta desinfección, ingresaban al camión y a los 5 o 10 minutos el monóxido, que se extendía por distintas ranuras,
asfixiaba a todas las personas y desde luego producía la muerte. Tras el fin de la guerra, Walter Rauff estuvo preso en un campo de concentración nazi en Rimini y se fugó en 1946 con la ayuda de un sacerdote católico. Viajó a Siria y después a Ecuador, donde trabajó en compañías alemanas. En 1958 su destino fue Punta Arenas. Era importante contar con Chile porque nosotros teníamos muchas materias primas que eran de gran interés para Estados Unidos, el enemigo, y también porque teníamos unas costas increíbles y si destruían el canal de Panamá era muy fácil entonces ocupar el estrecho. Sorpresivamente, en 1961, desde Hannover, llegó una orden de detención contra Rauff y se solicitó la extradición por el asesinato de decenas de miles de judíos. Estuvo 123 días detenido. En primera instancia, la justicia lo caratuló como homicidio calificado, ya que el genocidio no estaba tipificado en Chile. El delito por el cual querían que se le extraditara, según la legislación chilena, ya había caducado, en el fondo ya había pasado el tiempo en que podía ser juzgado y ya había prescrito. El presidente de la Corte Suprema de la época, Rafael Fontecilla, aprobó la extradición argumentando que el delito no había prescrito para el derecho internacional. Asimismo, señaló que en ningún caso se podría condenar a muerte a Rauff. Sin embargo, en una decisión inédita, el Pleno del Máximo Tribunal revocó su decisión por considerar que para la ley chilena el delito estaba prescrito. Se juzgó por la ley del Estado requerido, o sea, por la ley chilena, y por lo tanto se aplicó los 15 años. Porque si hubiéramos tenido que seguir la ley del Estado requirente, que era Alemania, habrían sido 20 años y estaba dentro del plazo. Pese a los nuevos intentos de extradición, primero Salvador Allende y luego el régimen del general Pinochet mantuvieron la decisión de la Corte Suprema. A sus 76 años, en mayo de 1984, falleció Walter Rauff por cáncer al pulmón. Con las frases Heil Hitler y Heil Rauff, fue sepultado en el Cementerio General de Santiago. El hombre miembro del Tercer Reich, que siempre insistió en su inocencia, quedó impune por lo que hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad. El Ministerio Público presentó un recurso de nulidad por una sentencia en un caso de receptación de vehículo motorizado donde no se cumplió con las normas de regulación de la pena. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción y ordenó realizar un nuevo juicio oral. En fallo unánime, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y ordenó un nuevo juicio en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Esto por un error en la regulación de la pena asignada en una sentencia de delito por receptación. Graduar la pena significa aplicarla para el caso concreto dependiendo de las circunstancias que rodeen el hecho. O agravan y suben o atenúan y bajan la pena. Esta lógica se utiliza para la mayoría de los casos y fue lo que hizo el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, pero no puede ser aplicada en los casos de receptación de vehículos motorizados. La razón: la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, que prohíbe bajar de grado las sentencias por este delito, a pesar de que existan atenuantes. La discusión se produjo porque en el fundamento de esta forma de determinar la pena, a juicio nuestro, se interpretó de manera errada la disposición del artículo 449, señalando en el fallo que el delito de receptación estaba expresamente excluido de este grupo de delitos en donde se endurecieron las penas mediante la modificación de la conocida agenda corta. En este caso no se aplicó la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago consideró las atenuantes de irreprochable conducta anterior, la reparación celosa del mal causado y la colaboración sustancial con los hechos investigados en la causa para rebajar la sentencia de 3 años y 1 día a 541 días de cárcel. El Ministerio Público apeló al darse cuenta que no correspondía esta regulación de pena. Frente a eso, en una primera visión del fallo, claro, está correctamente aplicado, pero es precisamente el Ministerio Público quien recurre de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando brevemente lo siguiente. Ellos señalan que, de acuerdo a la última modificación de la Ley 20.931, estas atenuantes, si bien se pueden aplicar, no se debe hacer de acuerdo a lo que dijo el Tribunal Oral en lo Penal.
En caso que no exista ley específica, los tribunales regulan las sentencias según sus atenuantes, que son aspectos positivos para el imputado, como por ejemplo la colaboración en una investigación, o un agravante, lo que endurece la pena, como es si actuó con alevosía al cometer un delito. La importancia primero para el Ministerio Público es que hubo una revisión de este fallo por la Ilustrísima Corte que vino a zanjar una discusión que ya en etapas previas se había planteado por la defensa en cuanto a establecer que la interpretación correcta es aquella que dice que el delito de receptación, aunque la redacción de la norma sea poco feliz, está incluido y no excluido, como señaló el Tribunal Oral en lo Penal. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y ordenó realizar un nuevo juicio sobre el caso. Según la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, el delito de receptación de vehículos motorizados tiene una pena de 3 a 5 años y un día de cárcel. La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de protección presentado por la defensa de una persona privada de libertad en Punta Peuco. Este solicitó el beneficio de salida dominical, el que fue negado por Gendarmería. En Chile, los condenados tienen derecho a solicitar 4 permisos de salida para optar a la libertad progresiva. Sin embargo, deben cumplir con diversos requisitos. Un reo de Punta Peuco solicitó el beneficio de salida dominical y debido al informe negativo del Consejo Técnico, Gendarmería se lo negó. El reglamento penitenciario establece ciertos requisitos y parámetros para ver a quién se le concede los beneficios. El señor no está dentro de los reglamentos que no fueron inventados, sino que está en el reglamento, entonces la autoridad no ha hecho ningún acto arbitrario o ilegal. Según establece el reglamento de establecimientos penitenciarios, los beneficios, permisos o salidas que pueden optar los reclusos forman parte de las actividades de reinserción social y se les concede a quienes gradualmente se les otorgan mayores espacios de libertad. La autoridad puede empezar a darle progresivamente la posibilidad de recuperar el contacto con el medio libre. Es muy peligroso para la sociedad y para todos que una persona que esté un largo tiempo privada de libertad salga de buenas a primeras a la cárcel. Los tipos de beneficios intrapenitenciarios a los que postulan las personas privadas de libertad son la salida esporádica, que corresponde al permiso del reo una vez al año en caso de enfermedad o muerte, la salida dominical, salida de fin de semana y la salida controlada al medio libre. Una vez que las personas privadas de libertad han permanecido un determinado espacio de tiempo en la cárcel, esta no es impunidad. Han llegado a cumplir al menos la mitad de la pena, en algunos casos un poco más, 2/3 de la pena en los delitos más graves, y se han mantenido un buen comportamiento dentro de la cárcel, se han intentado regularizar sus estudios. Ya que no solamente se debe contar con un informe favorable o desfavorable del Consejo Técnico para poder adquirir algún tipo de esta salida, sino que además debe contarse con un informe social donde se establezca que esta persona tiene redes sociales y tiene recursos. También debe contarse con un informe psicológico. Que se conceda el beneficio dependerá también de las necesidades de reinserción social del interno, la evaluación de su participación en actividades de reinserción, presunción que respetará las normas que lo rigen y que no continuará su actividad delictiva. Además de tener buena conducta y haber asistido regularmente a la escuela del establecimiento. Aquella persona beneficiaria con esta salida sea una persona que las cumpla a cabalidad. Porque el jefe del establecimiento penitenciario está en todo su derecho de poder revocar esta medida, suspenderla, dejarla en definitiva sin efecto, claramente cuando la persona no cumpla con alguno de estos requisitos. El recluso está obligado a cumplir con las limitaciones horarias, presentarse al establecimiento penitenciario en óptimas condiciones personales y no realizar actos que falten a la moral, entre otras. Una placa fue instalada en el tercer juzgado de familia de Santiago en memoria del magistrado Óscar Saavedra Giannini, quien falleció el 14 de noviembre de 2017. Esta y otras informaciones judiciales te las contamos en nuestro bloque de contingencia. El ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, junto a 70 jueces profesionales y empleados del Poder Judicial, participó el domingo 8 de abril en la Maratón de Santiago 2018, que reunió a más de 30.000 personas. Los integrantes del equipo de corredores y corredoras del Poder Judicial llegaron a Santiago desde distintas regiones del país, como Rancagua, Concepción, Temuco, Valparaíso, Puerto Montt, entre otras ciudades.
y compitieron en las categorías de 10, 21 y 42 kilómetros. Representar al Poder Judicial es un orgullo y ojalá que todos los años se vayan incorporando más funcionarias y funcionarios a competir para participar en esta hermosa fiesta atlética del país. El primer lugar en el recorrido de 10 kilómetros en la categoría de mujeres de 30 a 34 años y el octavo lugar en la categoría de mujeres de más de 30 años obtuvo la deportista Marcela Ibarbe, funcionaria del tercer juzgado de letras de La Serena, que por primera vez participó de la corrida. La desigualdad existente en la resolución de los conflictos por tribunales especializados o por el Poder Judicial fue la base del estudio Modelo Orgánico para la Nueva Justicia. Los principales hallazgos y conclusiones fueron presentados en un seminario realizado en el auditorio del Palacio de Tribunales y organizado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. El estudio, adjudicado en concurso público por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvo como objetivo evaluar el impacto de las reformas legales y la especialización en el ejercicio de la labor jurisdiccional, además de la resolución de conflictos y la satisfacción de necesidades jurídicas. En el tercer juzgado de Santiago se instaló esta placa en honor al magistrado Óscar Saavedra Giannini, quien falleció de ANTA el 14 de noviembre de 2017. Un homenaje al que asistieron su familia, colegas, amigos y funcionarios del tribunal. Conmemoramos y descubrimos una placa recordatoria a Óscar Saavedra, juez de familia, asociado a nuestra asociación. Nos colaboró con mucho entusiasmo la Corporación Administrativa del Poder Judicial y es básicamente recordarlo y dejar testimonio de lo que fue Óscar para sus colegas, la gente que trabajó con él, los funcionarios y la gente que compartió en el ámbito gremial sus inquietudes. Óscar Saavedra nació el 27 de enero de 1979, estudió Derecho en la Universidad de Talca e ingresó al Poder Judicial en septiembre de 2005, en el Juzgado de Letras y Garantías de Licantén, para luego ejercer en juzgados de familia en Melipilla, Viña del Mar, San Antonio y finalmente en el tercer Juzgado de Familia de Santiago. Dando inicio a las actividades de vinculación con la comunidad 2018, la Corte de Apelaciones de Coyhaique lanzó la primera exposición cultural del año denominada Fragmentos. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, ministra Alicia Araneda. Ojalá tuviéramos todos los días con exposiciones, con arte, con música. Y la idea nuestra es seguir con lo que hemos hecho todos los años. Ya es una costumbre que los tribunales, especialmente la Corte de Apelaciones, abren las puertas de par en par para que vengan todos los sectores culturales en todas las manifestaciones. Agradecer a este espacio. La verdad de las cosas es que esta es la quinta vez ya que tengo una muestra, en este caso colectiva, precisamente en la Corte de Apelaciones. Creo que es bueno sumar lugares para poder exponer. Iniciativa que involucra trabajos de retratos, esculturas de madera, pinturas al óleo, dibujos con grafito, trazos sobre tela y maderas envejecidas. Me parece una excelente medida de la Corte de Apelaciones el abrir espacio a los artistas emergentes para poder mostrar el trabajo que realizan, ya que no muchos tenemos la posibilidad o renombre que nos permita ocupar un lugar dentro de Coyhaique para mostrar lo que hacemos. Así que eternamente agradecido con la Corte de Apelaciones. El Comité de Gestión de Calidad del Poder Judicial, creado en enero de 2018, se reunió para discutir los estándares, conforme a los cuales los tribunales reformados podrán acreditar la calidad de su gestión a partir del 19 de abril de 2018. Esto tiene por objeto materializar por fin el proyecto de crear un sistema de acreditación de calidad para los tribunales reformados, que es el proyecto ganador del concurso de innovación 2017. Comité de amplia representación, porque lo que queremos es que este sea un proceso participativo. La gestión o la calidad de la gestión nos interesa a todos, porque todos tenemos el interés de mejorar nuestro trabajo para brindar un mejor servicio a los usuarios. Participan de este comité 9 miembros en los que están representadas todas las asociaciones gremiales y además la Corte Suprema, Corte de Apelaciones de Santiago y el Departamento de Desarrollo Institucional. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Kinsmiller, dictó una charla a los alumnos de Magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, que de esta forma dieron inicio a su año académico. El tema seleccionado es el relativo a la ejecución de las penas, ¿no? Que es un tema que históricamente ha sido bastante dejado de lado
¿no? Y que afortunadamente en los últimos años ha sido rescatado y hay numerosas publicaciones y también preocupaciones no solo jurídicas, sino también políticas sobre el tema, ya que se hace indispensable reformar todo lo que tiene que ver con la normativa carcelaria que no está contenida en una ley, está contenida en un simple reglamento. Y eso ya es un defecto inaceptable que debería ser corregido. En este caso se trataron temas referentes a la ejecución de las penas que a criterio del ministro Carlos Kienzmiller se ha vuelto una preocupación judicial y también de los gobiernos. Entre esos puntos está la pena de muerte, los medios para impedir delitos y la proporcionalidad entre estos y las penas. Con el descubrimiento de una placa conmemorativa que recuerda a los 73 ministros que han presidido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se realizó la ceremonia conmemorativa de los 126 años de historia del Tribunal de Alzada, encabezada por su presidenta, Rosa Aguirre Carvajal. Que lo más importante es el acercamiento del Poder Judicial a la comunidad. Y hoy día que estamos celebrando los 126 años de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quisimos hacer un gesto muy importante en cuanto a esta placa conmemorativa de los presidentes que estaban olvidados y que lo encontramos que era un gesto muy importante porque este es un edificio histórico y por eso hemos decidido hacerlo. En la actividad destacó el homenaje a los expresidentes de la Corte porteña que fue instalado en el hall central del tribunal. Su objetivo es resaltar el legado y aporte realizado por cada uno de los magistrados que presidieron la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en el desarrollo general del Poder Judicial en el país, así como su arraigo con la ciudad puerto y sus habitantes. El desacato es el delito en el que incurre una persona que no cumple una orden dictada por un juez y de la que ya ha sido notificada. Una persona comete el delito de desacato cuando desobedece y no cumple una orden dictada por un juez, de la cual ya ha sido debidamente notificada. Este delito es una vulneración al principio de autoridad y está sancionado por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 240, donde se establece que es un acto sancionable con presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días hasta 5 años de cárcel. Algunos delitos considerados como desacatos son, por ejemplo, incumplir las medidas cautelares como una orden de alejamiento o de firma periódica. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, se reunió con Álvaro García, presidente ejecutivo de la Alianza Valor Minero, para coordinar acciones de trabajo conjunto entre esta entidad y el Poder Judicial. Tenemos esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El Pleno de la Corte Suprema, encabezado por su presidente Haroldo Brito, eligió la quina de postulantes para el cargo vacante en el máximo tribunal, luego del cese de funciones del ministro Patricio Valdés Aldunate. Tras la exposición de cada uno de los 14 candidatos, una votación que conformó la nómina compuesta por las abogadas Leonor Echeverry y Ángela Vivanco y los abogados Jorge Barahona, Emilio Pfeiffer y Gastón Salinas. Esta lista ahora será enviada al presidente de la República, quien elegirá un nombre, el que debe ser ratificado por el Senado. El presidente ejecutivo de Alianza Minera, Álvaro García, tuvo una reunión de trabajo y coordinación con el presidente del máximo tribunal, ministro Haroldo Brito. En la cita se discutió cómo mediar en conflictos que involucren a grandes proyectos y sus alcances y repercusiones en las comunidades. Fue una reunión de continuidad con un trabajo que hemos venido realizando junto al Poder Judicial, que se inició con el presidente Sergio Muñoz, se continuó con don Hugo Dolmich y ahora hemos convenido mantener un trabajo que tiene como propósito fortalecer la mediación en los conflictos que se generan en torno a los grandes proyectos de inversión en Chile. Estos grandes proyectos son fundamentales para la economía nacional. Alianza Valor Minero es una institución de carácter público-privado que reúne a importantes actores. Entre ellos destacan ministros de diferentes carteras, instituciones públicas, compañías mineras, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, ONGs, dirigentes sindicales, organizaciones de pueblos originarios, centros de estudio y representantes de gobiernos locales. Una delegación del Poder Judicial de Guatemala, presidida por la magistrada de la Corte Suprema de ese país, Silvia García,
se reunió con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y con ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los integrantes de la delegación guatemalteca elaboran actualmente el proyecto del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, con el objeto de presentarlo al Congreso de este país. La idea es conocer la experiencia chilena en la implementación de la reforma laboral. Ante la presencia de los poderes ejecutivo y judicial, este último representado por el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, rindió la cuenta pública correspondiente al año 2017, en la que se destacó los avances en cuanto a la gestión de este organismo. Me parece que traté de transmitir, y espero haberlo logrado, todos los aspectos que son más destacables o los desafíos más importantes que enfrenta el servicio en este momento. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado subrayó durante su discurso que el organismo evitó el 94% de los pagos en demandas civiles contra el fisco e instituciones públicas, lo que implicó un ahorro de 726 millones de dólares para el patrimonio público. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.